Humano Derecho, Radio Estación, presenta. ¿Qué tal? Saludos. Hoy tenemos a Tomás Straca, historiador, uno de los historiadores más importantes del país, formado en el Instituto Pedagógico de Caracas, en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Católica Andrés Bello. En esta última dirige los estudios de posgrado en Historia y ha sido además profesor invitado en universidades como la de Chicago, la UNAM de México y la Javeriana de Bogotá. Además, ha publicado libros como La República Fragmentada, claves para comprender a Venezuela, esta publicación en el año 2015, Venezuela 1861-1936, la era de los gendarmes, caudillismo y liberatismo autocrático del año 2013, la épica del desencanto del año 2009 y La voz de los vencidos, idea del Partido Realista de Caracas del año 2000. Saludos, Tomás, espero que esté bien, gracias por aceptar esta invitación. Acaba de publicar El hombre que se inventó a sí mismo, una obra, un libro de editorial Dávar, un conjunto de ensayos sobre distintos personajes de la historia del país de distintas áreas, ¿no? Parte de un ensayo sobre Carlos Andrés Pérez, que le da título a la obra, pero también reúne a más de 20 personajes que van desde José Antonio Páez hasta Osmel Sousa o Guillermo Morón. Tomás, ¿cuál fue el criterio para agrupar bajo una misma premisa a figuras tan disímiles que nos da esta diversidad sobre distintas maneras de ser venezolano? Este libro no responde a un programa predeterminado, un proyecto predeterminado. Este es un libro que fue escrito casi con una vocación casi periodística, en todo caso bajo condiciones periodísticas. No sé si la vocación, pero sí las condiciones, porque se trataron de ensayos que fueron escritos para distintas ocasiones. Con alguna excepción, fueron escritos para distintas ocasiones. Entonces, los personajes que fueron apareciendo son personajes que si tienen algo en común es que por una razón o por otra, yo tenía algo que decir sobre ellos, o las personas, los editores de algunos portales o de algunos medios consideraron que yo podía saber sobre ellos. Yo estoy en este ejercicio más o menos un par de años, tal vez un poco más, creo que hasta incluso, no, este más o menos tiene un arco de unos 5 años, poco más, poco menos, más viejos, estos son más recientes, y después me voy dando cuenta que dentro del conjunto de cosas que escribo, en una época en la que estaba escribiendo mucho, en este momento no lo hago tanto, en portales, en medios, había una especie de ensayos biográficos, ensayos sobre personajes, ensayos sobre biografías, no son biografías, no son trabajos biográficos en todo el sentido, y que en términos generales se trataba de venezolanos y que por una razón o por otra encarnaban de una manera emblemática distintos ámbitos de nuestro universo o distintos momentos de nuestra historia. Es decir, que son personajes emblemáticos o de un tipo de fenómeno o de una forma de ser concreta o de un momento determinado. Entonces, tal vez eso es lo que tienen en común, que todos, de alguna manera, pueden ayudarnos a entender, son particularmente útiles para ayudarnos a entender un problema o un momento. Porque uno puede entender un problema y un momento básicamente con cualquier persona. Eso ya lo sabemos en la historiografía. No tiene que ser un gran personaje histórico, no tiene que ser una gran figura. De hecho, muchas veces las grandes figuras más bien nos pueden despistar, porque podemos creer que todos los hombres y las mujeres en un momento determinado eran como los héroes o como los villanos. La gente normal, la gente de a pie, nos dicen nos suelen decir a veces muchas más cosas, pero en estos casos ellos fueron destacados por una razón o por otra y al mismo tiempo encarnan y reflejan un momento o un fenómeno. Me llama la atención, Tomás, cómo comienzas con una figura que quizás para un lector asiduo a libros de historia no se lo espera. Y es el ensayo sobre Osmel Sousa, ¿no? Sí. ¿Es una travesura o quizás o estabas hablando también de una lectura de lo que es también la venezolanidad, ¿no? El mundo del espectáculo, el entretenimiento? ¿Qué podemos ver ahí?
Mira, es que aquí hay algo con respecto a Osmer Sousa. Hay una forma, digamos, tradicional de ver la historia en la cual los historiadores se dedican nada más a las grandes figuras y entre esas grandes figuras, típicamente los políticos, los militares y bastante más atrás, tal vez figuras del mundo cultural o figuras del mundo religioso, pero en todo caso esas grandes figuras que además tienden a ser figuras a las cuales se le atribuyen unos valores particularmente importantes para la sociedad. Es una visión tradicional que tiene mucho peso en la cotidianidad, pero en la que los historiadores no estamos trabajando de hace 70 u 80 años. Lo hemos hecho muy mal los historiadores para que la gente tenga tanto desconocimiento de lo que tenemos ya casi un siglo haciendo. Realmente, Carlos, si algo nos ha demostrado la historiografía contemporánea, es que no solamente son las grandes figuras, sino son los colectivos, son las personas de a pie, es lo que llaman la historia desde abajo, las que nos permiten realmente entender qué es lo que está pasando en el mundo. Es decir, quien estudie la historia venezolana de 2026 va a tener, puede despistarse completamente si lo hace a través de Lorenzo Mendoza o de Nicolás Maduro o de esta muchachita, la Catirita, la Rose, la cantante. Elena Rose. Exacto, Elena Rose, porque bueno, ellos son venezolanos importantes el día de hoy, pero no son ni remotamente venezolanos comunes y corrientes. El venezolano normal, común y corriente, no tiene vida que se parecen a ellos. En el caso de Osmer Sousa, esto quedó muy claro cuando yo leo la biografía que le hace Diego Arroyo Gil, porque el origen de estos ensayos responde, yo le digo, casi con un espíritu periodístico a lo que las noticias y el día, la hora va diciendo. Lo que pasa con los periodistas no tienen el plan de escribir sobre algo en concreto, van pasando cosas y esas cosas son las que van poniendo la pauta, o en todo caso debería ser así, si es un periodista más o menos honesto. Aparece el libro de Diego Arroyo, yo había leído otros trabajos de Diego Arroyo, compro el libro y me digo, aquí hay algo importante para entender a Venezuela. Porque no puede ser de otra manera, puede ser una verdad de perogrullo, pero uno no lo tiene tan claro. Nadie puede convertirse en el principal promotor, el principal líder de una institución en la cual los venezolanos se sienten tan reflejados. Una institución que genera algunos valores que se asocian directamente con la identidad y que el exterior representa de forma tan clara a Venezuela y al mismo tiempo no tiene una vinculación estrecha con el país. Eso no es posible, o en todo caso es muy difícil. Mientras me doy cuenta que la biografía de Osmer Sousa, que es una biografía tan particular, es una biografía que, sin embargo, va pasando por muchas de las estaciones por las que pasa el venezolano de su generación. Es decir, un hombre que arranca en Maracaibo, que tiene que ver con las petroleras, que en la gran Venezuela consigue un espacio con las modas y con los patrones de consumo en la década de los 70 y los 80, que se mete en los medios en un momento que hay espacio de los medios, y cuando los medios llegan a su punto de mayor florecimiento y sobre una industria muy importante ante el declive que tienen, él en esos medios asciende hasta convertirse en una figura central. Es decir, que la historia venezolana se puede leer perfectamente a través de Osmer Sousa, inclusive tal vez tanto más que, por ejemplo, Carlos Andrés Pérez. Digo, la historia del venezolano de a pie. O sea, esa biografía de Osmer Sousa, del hombre que emigra, que va a Maracaibo, que trae una petrolera, que se va para Caracas y que va ascendiendo, es la historia de gran parte de la clase media venezolana, aunque escrita con otros tonos y en otros colores. Por eso me pareció interesante que eso es. Y arranco el libro con él, bueno, un poquito porque si tú te das cuenta que después de Osmer Sousa el orden es más o menos cronológico, lo único que rompe el orden cronológico radicalmente es Osmer Sousa, bueno, porque sentí que es una buena manera de plantear, es como una especie de statement, de plantear lo que queremos hacer. Además que es el migrante poco convencional cuando uno habla de migración, ¿no? Es un cubano, no es el gallego, el español, o el portugués, o el italiano, o el peruano, colombiano de los 80, sino es alguien de Cuba, ¿no? Que si bien hubo una migración importante, pero poco ha trascendido quizás esa mirada, ¿no? Del cubano en Venezuela, desde el punto de vista popular, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, es que aquí hay varias cosas muy significativas. No se puede entender, por ejemplo, buena parte de todo lo que pasó con Chávez y su estrecha alianza con Cuba y la cuestión del mar de felicidad, sin comprender la estrechísima, vuelvo a emplear la palabra, vinculación entre Venezuela y Cuba de forma histórica, al menos desde mediados del siglo XIX. Antes había un poco más, poco menos,
Pero desde la década de 1820, cuando una gran cantidad de venezolanos emigran a Cuba huyendo de la independencia, comienza una ida y venida con Cuba muy, muy, muy importante. Cuba tiene un papel muy importante en la vida venezolana, no solo creando referencias. Tenemos el caso de la visión política y la fascinación por Fidel Castro, pero antes de esto tenemos que ya Fidel influyó y Cuba influyó de otra manera, por ejemplo, a través de los medios de comunicación. No es cualquier cosa que el zar de la belleza es Homer Sousa. Claro, él no lo hace en tanto que en cuanto como cubano, de eso puede hablarse después, pero está el Miss Venezuela, que está en manos de un cubano. Están las telenovelas que están en manos de otro cubano, o estuvieron en manos de otro que es Arquímedes Rivero, importantísima figura de la radio cubana. Y está el tema de los opening y todos los espectáculos musicales de la televisión venezolana, que es Joaquín Riviera. Nada más y nada menos que el coreógrafo de Tropicana. Eso está aquí en Venezuela. Sí. Pero él es un cubano que no viene como Arquímedes Rivero y como Joaquín. ¿Cómo se llama? Que acabo de decir ahorita. Joaquín Rivera. Como Joaquín Riviera. No es un cubano que viene como ellos, huyendo de la Revolución Cubana. O sea, Joaquín Riviera es el típico caso, un hombre que es bailarín, que lo mete a una granja de reeducación, en el momento en que los hombres, como generalmente suelen ser muchos bailarines, los metían en granjas de reeducación, que lo sueltan en un momento dado y viene a Venezuela y lo contrata a Venevisión, que está en manos de un empresario cubano-venezolano. Él es un hombre que viene de Cuba como niño, expulsado por su familia, porque considera que la orientación la orientación sexual que tiene de niño es un escándalo. Entonces allí se suman más cosas. Y hay dos cosas más que meto aquí para no encadenarme. La primera, ¿qué trae él de Cuba? Él trae de Cuba una fascinación por la ropa y por vestir muñecas y por la moda, pero no una fascinación que en su pueblo, viene un pueblito muy pequeño, el nombre se me escapa, que en su pueblo no está en las vitrinas ni está en los maniquís. Es una fascinación que él la ve en las vírgenes de la procesión. Él quiere vestir vírgenes. Y al final, cuando él hace a las mises, cuando las construye como un hombre que viste vírgenes. Al final es esa imagen de que él queda fascinado con la belleza de la virgen y los colores y cómo la desfilan en la procesión. Eso me parece muy significativo. Y la otra cosa, fíjate tú, que eso ahí viene porque otro de los personajes del libro es que ese es un caso de un personaje que decidí investigar, pero no lo investigué como lo haría de repente un historiador en toda la latitud, sino como alguien que más bien hace un reportaje, que es Tomás Terry, que es al revés. Un venezolano que va para Cuba, de estos que huyen de la independencia, van para Cuba y se convierte en el hombre más rico de Cuba. No es cualquier cosa que los dos hombres más ricos de Cuba en el siglo XIX y el siglo XX han sido venezolanos. Tomás Terry en el siglo XIX y Lobo Olavarría en el siglo XX. O sea que esto es una cosa que viene. Y hay otro de lo diverso, ¿no? De la diversa mirada que hay en tu libro. Luego, si mal no recuerdo, es el siguiente ensayo, que es esta exposición sobre el rol femenino, ¿no? Pero en la historia del país, pero desde la religiosidad, ¿no? Desde una congregación. Y también me parece una mirada bastante poderosa, ¿no? Y prácticamente muy desconocida, Tomás. Sí, tú sabes que yo, este ensayo es un ensayo que ya lo escribí pensando en un libro. Yo cuando, en un momento dado, me doy cuenta, me doy cuenta, pero también hay gente que ayuda a darme cuenta. Ningún libro es una cosa individual, todo libro tiene algo de colectivo, y me dicen algunas personas que me van leyendo, buena parte de estas cosas se publican en Pro Da Vinci, otras se publican en otras partes, pero sobre todo, muchas de las más importantes en Pro Da Vinci. Y me dice, mira Tomás, aquí con estas semblanzas que tú haces puedes ir haciendo un libro. Yo dije, bueno, tal vez sí, tal vez no, eso, lee el libro de Diego Arroyo y que se da cuenta de estas cosas y hace un ensayo, hace como un ensayo bibliográfico del libro de Diego Arroyo. Se muere alguien, qué sé yo, se muere Morón, entonces tú haces una especie de obituario, de guía de elogio de Guillermo Morón, entonces cumple 90 años carrera dama, y así tú vas haciendo cosas sin un plan determinado. Pero en un momento dado comienzo a reunir, bueno, aquí puede haber un libro, sobre todo por el boom que significó el artículo de Carlos Andrés Pérez, los artículos, es una serie de 5 artículos en un primer momento. Y cuando me pongo, a ver, yo me digo, aquí este libro, si yo quiero hacer que esto sea un libro, si yo quiero reunirnos como un libro, aquí falta algo, faltan mujeres.
Y no es por un asunto de género, aunque no tengo ningún problema en la perspectiva de género en sí mismo, pero no es por un asunto político de aplauso de galería o algo así, sino por una convicción real. Una historia que no hable de las mujeres es una historia como mínimo de solo la mitad de las personas, como mínimo. Claro, si tú haces una historia militar del siglo XIX, las mujeres tenían poco protagonismo en los militares. Tú no puedes aspirar que tú haces grandes jefes militares, bueno, que ya aparezcan mujeres, porque ellas no se dedicaban a eso en el siglo XIX. Pero si haces una historia de la guerra, ahí sí había otra cosa, porque la mujer o fue víctima, o fue combatiente, más de lo que uno se imagina, o participaba de otra manera. Pero yo digo, aquí estoy haciendo una historia de venezolanos que son emblemáticos. Y bueno, no estoy hablando de la mitad de los venezolanos, que son las mujeres. Y yo ya había hecho un trabajo hace mucho tiempo para una conferencia. Yo trabajé entre las cosas que yo he hecho en mi vida que la gente no sospecha, o no sospecha normalmente, que yo trabajé historia de la iglesia por un tiempo, no por que yo sea particularmente religioso, porque soy un hombre particularmente vinculado a la iglesia, sino porque fue el trabajo que conseguí. Entonces tú sabes que muchas veces uno comienza investigando en un área y descubrí que es interesantísimo, porque la historia de la iglesia te permite entender muchas cosas. Y me di cuenta de algo. Era interesante, me llamaba la atención que las primeras personas que son llevadas a los altares de nacionalidad venezolana son todas mujeres y son todos más o menos de un momento histórico determinado. Eso significa algo. Es decir, María de San José, aparece Candelaria de San José, que es cuando yo veo la segunda, ahí me entero que hay una Carmen Rendiles por ahí, y veo que son muchas más, y después me entero lo de la hermana, la madre Emilia Chapellín, porque hay una tesis doctoral y la leo y se publica el libro, y digo, no, aquí pasa algo. Estamos en el siglo XIX con un conjunto de mujeres a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, en un momento en el cual la Iglesia Católica venezolana está replegada por los avances del anticlericalismo y la secularización y todos los golpes que le da Guzmán Blanco. Y entonces, en ese momento, buena parte de lo que la Iglesia hace se descarga en manos de muchachas que deciden hacerse religiosas, pero la razón por la que se hace religiosa, bueno, puede tener mucho que ver con la fe. Yo no voy a meterme con la fe, yo no soy ni geógrafo, ni teólogo, ni mucho menos, pero son muchachas que quieren incidir en la vida del país, que toman decisiones, mira, aquí hay enfermos, aquí hay guerras que tenemos que resolver, aquí hace falta fundar hospitales, aquí hace falta fundar escuelas, y ellas como mujeres casadas en aquella época no podían hacerlo. Entonces nos encontramos que estas monjitas, contrariamente a lo que uno puede imaginar, son las precursoras de la mujer moderna, de la mujer libre, y fueron precursoras sin quererlo, sin pensarlo, del feminismo. Y eso me llamó a la atención, nuestras santas rebeldes. Me pareció extraordinario aquello de cuando se muere la madre Emilia y van a buscar una sustituta. No era fácil buscar una sustituta a la madre Emilia, una figura, es una líder, tiene de todo, la gente le gusta su personalidad, la gente está enamorada de ella porque es una mujer bellísima y que se mete a monja. Eso da también mucho que hablar en Caracas, ya eso solamente daba para hablar en Caracas, que monta hospitales, se muere por una tuberculosis que agarra, creo que es una tuberculosis, cuidando enfermos, y a la que nombran es a una norteamericana que viene a Venezuela, que no sé por qué vino a Venezuela y por qué estaba en Venezuela en aquel momento, viene a Venezuela, que se mete a monja, y ella la nombran tal vez porque es la que tiene mayor nivel de formación, y esa norteamericana quiere establecer algo que era completamente normal para ella como norteamericana del siglo XIX, que es segregación racial en la congregación, o por lo menos eso sienten. No tengo la información, pero por lo menos eso sienten las venezolanas. Y las monjitas venezolanas se rebelan contra ellas, en contra de la segregación. O sea, son unas mujeres que están organizando hospitales, haciendo obras sociales, organizando elecciones, nombrando sus dirigentes, enfrentándose al racismo. Son unas mujeres interesantes. Entonces yo dije, bueno, aquí hay algo para estudiar que no se ha tomado en cuenta y que puede ser, y también puede desafiar algunos estereotipos. ¿Quién iba a pensar una historia del feminismo? Y disculpa que te lo he encadenado, arrancado precisamente con monjas. Hablas de que no se lo ha tomado en cuenta. ¿Por qué crees que una historia como esa tan fascinante, porque es muy fascinante, no se haya tomado en cuenta, Tomás? Mira, mi conclusión cuando yo trabajé en la historia de la iglesia, que sigo trabajando a veces estos días por un manual de historia de la iglesia que está haciendo, me llamaron y bueno, yo wow, tenía tiempo, no trabaja aquello.
Bueno, era por la misma razón por la que yo antes de conseguir este primer contrato aquí en la Católica como investigador, yo arranqué en una línea de historia de la iglesia, no la estudiaba. Por una parte, quienes no están metidos en el mundo de la iglesia, les interesa poco o nada de historia de la iglesia, porque es verdad, si tú entras a una librería y dices historia de la iglesia, salvo que sea un libro como el Paul Johnson, un libro que tenga algo así, o esto que hizo Javier Cercas ahora, que tú puedas creer que puede haber alguna cosa que pueda ser hasta incluso medio escandalosa, muy interesante, ¿verdad? No te vas a detener en eso. Entonces, la gente que no está metida directamente en lo eclesiástico no se preocupa por eso como cosa normal. Inclusive hay gente que es creyente y que no tiene nada en contra de la iglesia. Por otra parte, quienes están en la iglesia no tienden a interesarse por esto, lo que hace la historia de la iglesia, los sacerdotes, las monjas, hacen una historia más institucional, o andan buscando santos, o andan buscando otras cosas. ¿Cuál podría ser el éxito, por ejemplo, de Javier Cercas? Precisamente esto, que es un hombre que al no estar dentro de la iglesia se interesa por otras cosas y se las traduce al resto de la sociedad. Y yo creo que falta esa traducción. A lo mejor el cuento de la Madre Emilia, aunque esto yo solo lo leí en un trabajo buenísimo que hizo un sacerdote, Abelardo Basó, el cuento de la Madre Emilia, esto que estoy diciendo, no hubiese sido narrado o esto no se le hubiera dado la importancia que se le dio si lo cuenta alguien más preocupado en llevar a los altares, como efectivamente está, a hablar de la realidad social. Creo que esa es la causa. Tomás, cuando hablas del hombre que se inventó a sí mismo, que le da el título a la obra, ¿hasta qué punto la venezolanidad, ser venezolano, es un ejercicio quizás de invención individual, ¿no? Frente a las circunstancias, ¿no? Y a cuánto responde estos relatos también a circunstancias heredadas, ¿no? Que van de generación en generación. Sí, ¿sabes qué? Esto es una de las cosas que me ha planteado el libro, que la gente me ha preguntado. Me acuerdo que saliendo el libro me entrevistó esta Shirley Bernaghi, y me dijo, bueno, ¿qué es ser venezolano? Y me dejó frío. Yo dije, bueno, yo no sé si yo estoy hablando unas formas emblemáticas de distintas formas de ser venezolano. Tal vez, si algo dice el libro, pienso ahora, me pasó un poquito como cuando uno discute con alguien y después la buena respuesta con la que puede haber ganado la discusión se te ocurre a las 12 de la noche, ¿no? Yo de hecho, si algo demuestra es que no hay una sola forma de ser venezolano, aquí por lo menos una veintena de formas de ser venezolano, pero hay algunas cosas en común. A Inés Quintero le preguntaron hace poco también, bueno, ¿qué es ser venezolano? Y hay una respuesta muy ajustada a lo que dice un historiador. Bueno, son aquellas personas que se reconocen como tales, que se sienten vinculados como tal. La invención y la reinvención es una cosa típica de Venezuela. En el caso de Carlos Andrés, él logra el liderazgo en la sociedad y logra que la sociedad se sienta reflejada del modo en el que se sienta reflejada por la manera en la que él expresa y vive anhelos que la sociedad quiere vivir. Y uno de los anhelos que quiere vivir la sociedad venezolana, sobre todo en el siglo XX, es dejar de ser lo que era para convertirse en otra cosa moderna. Porque eso es lo que Carlos Andrés intenta de una manera en los 70, intenta de otra manera en los 90. En los dos casos, él realmente no tiene el éxito que hubiera esperado. Bueno, como en los dos casos, Venezuela no tuvo el éxito que hubiese esperado. Claro. De hecho, uno puede decir lo que se intentó en los 70 fracasó y lo que se intentó en los 90 fracasó. Lo que se intentó en los 70 fracasó porque logra montarse y eso que se monta no dio buen resultado, y lo que intentó en los 90 fracasó porque no logra montarse. O sea, en un caso se fracasa después que se ejecute, en el otro caso fracasa porque la sociedad no lo acepta. No sé si hubiera sido distinto de uno modo u otro. Y sobre todo el día de hoy, con lo que estamos viviendo en Venezuela, ese fracaso es muy notable, porque muchas de esas grandes banderas que fueron reconducidas y llevadas a un extremo un poco bastante más radical con Chávez, el de hoy parece estarse arreando, ¿no? Y parecemos todos los días, no sabemos si estamos viendo la prensa o si ya definitivamente el chigüiri bipolar asumió la dirección de nuestras vidas, ¿no? Estoy comenzando voy a comenzar a montar una teoría de la conspiración al respecto. Pero ese deseo de inventarse a sí mismo es importante porque es el deseo del venezolano que nace en la década de 1920 en un país que es de Recuas de Bula, que es el mundo de Doña Bárbara, el mundo del país rural, el mundo de un Tomás Funes, el mundo de Gómez, el mundo de los campesinos que siguen hablando más o menos como gente del siglo de oro,
es el mundo donde el caudillismo sigue siendo una realidad, un mundo absolutamente que se ve pintoresco y tradicional desde una perspectiva occidental. Y un hombre que nace en 1920 en ese mundo, cuando llega a los 50 años, la edad que yo tengo ahora, digo, bueno, ya pasé, estoy en 53, pero cuando llega este momento, está en un mundo del cual llegan a Maiquetía, el Concorde, y es una ciudad muy moderna, más moderna, una super autopista que parece haber logrado todo, y esto es producto de un deseo compartido, distintos grados, con distintos matices por toda la sociedad, para dejar de ser lo que sea y convertirse en otra cosa. Esto es una modernización que fue producto de un proceso de modernidad en el que poco a poco fueron desarrollándose unos valores, fue cambiando la sociedad. Esto fue una gente que decidió, como dijo Asdrúbal Batista, por agarrar el dinero del petróleo y poder salir a dar un gran salto. Y de todos esos hombres que dan el gran salto, pocos es Carlos Andrés Pérez, que en el año más emblemáticos que él, mucho más que Pérez Jiménez, intentó dar ese gran salto, muchísimo más que los primeros 15 años de la democracia, que dieron grandes saltos. Carlos Andrés dijo, bueno, ahora sí, nosotros vamos a cambiar esta Venezuela, y en el año 2000, porque esa es la promesa que hace el 1 de enero del 76, o sea, hace 50 años, en el año 2000 seremos un país desarrollado. Entonces, bueno, claro. Y él mismo encarna eso, porque el Carlos Andrés, yo arranco el ensayo con algo que me llama la atención. Después podemos hablar de otras cosas, pero este es un hombre que Carlos Andrés, tuve una foto de Carlos Andrés entre el 64 y el 69, entre el 69 y el 74, 73, y él es un hombre que se viste como los señores de su época, ¿no? Y en el 73 parece un hombre con una profunda crisis de la mediana edad, que se deja las patillas, que se agarra esas camisas de pavo real. Y bueno, eso es casi como que si yo en este momento decido vestirme como Bad Bunny. Claro. Peinado como Yamil Lamal, una cosa así. Y que la gente me ve y dice, profesor Estraca, un ridículo. O sea, se volvió loco. ¿Qué le pasó al profesor Estraca? La gente se enamora de aquello. Pero ese es el deseo, ese es Venezuela. Porque también hay mucho de impostura, tal vez, en eso. De simplemente disfrazarme. Lo entiendo perfectamente. Me llama también la atención, iba a decir que la moda de los VG, ¿no? En esa época también, ¿no? Además del pavo real, ¿no? Que me llama la atención esa mirada, ¿no? Que quizás busca, ya obviamente la historia, la revisión histórica de los últimos 20 años ha buscado eso, ¿no? Esa civilidad, ¿no? Me gustó mucho que se tomara en cuenta una figura como Virginia Betancourt, que es tan importante para el mundo de la cultura. Me gustaría precisar contigo eso, ¿no? Una elección como una figura como ella. Sí, tú sabes que buena parte de estos trabajos se deben a libros que van saliendo, como dije con el caso de Diego Arroyo. Sin el libro de Diego Arroyo, yo creo que yo hubiese tardado mucho, Claro. o tal vez nunca me hubiera fijado en Osmel de esa manera. Diego Arroyo mismo dice en su libro Una suerte de mea culpa, que él dice, bueno, vengo a escribir de Consalvi, vengo de escribir de la Nena Palacios, y vengo a escribir Sofía Inver, y ahora me voy con Osmel. Entonces, pues se acuerda que entonces le dijo Sofía Inver, y eso yo lo tengo como un mantra: no hay personajes pequeños, hay periodistas pequeños, ¿no? Entonces, pero mira, entonces claro, va saliendo el libro. Virginia Betancourt, yo tengo una vinculación, una relación de amistad con ella y de trabajo bastante larga, en la Fundación Rómulo Betancourt. En algún momento, yo trataba de recordar en qué momento yo entro en contacto con Virginia, y cuando se montan pero no sé cuándo arrancó, no sé cómo me conoce ella. Pues la cuestión es que lo más remoto que recuerdo es que cuando ella monta ese benemérito, ya no le gustaría ese nombre, ese extraordinario diplomado de Historia Contemporánea de Venezuela, yo, echando mano de mi formación del pedagógico y de formación de maestro, ayudé a organizar el programa y la cuestión. Entonces ahí comencé a trabajar con ella. Cuando estaba yo, pues, en aquel momento tenía mis 40, poco menos tal vez, y los interlocutores, preparando clases para gente que eran, donde los profesores eran Consalvi, Manuel Caballero, Carrera Dami, imagínate toda aquella cosa. Entonces yo estoy más o menos haciendo como haciendo el diseño instruccional de estos señores, que al final hacían lo que le daban la gana, pero Virginia le ponía orden a aquello. Entonces, bueno, Virginia, ella sintió que ella tenía que rendir cuentas a la sociedad venezolana por el sistema de bibliotecas, sobre todo porque es un enorme esfuerzo por las bibliotecas. Yo disfruté el sistema de bibliotecas desde niño, que se monta en los años 80. La biblioteca era un lugar donde yo me acuerdo
biblioteca que estaba cerca de mi liceo era para yo, que prefería bastante más estar metido en la biblioteca que estar en la cancha, era un lugar donde yo jugaba ajedrez y leía libros y tal. Entonces, y hasta incluso había un televisor y tú podías ver, y me acuerdo haber visto algunos fútbol ahí y tal. Entonces, y después, claro, después como estudiante, entonces yo conocí ese sistema de biblioteca y he visto, vi después cómo se fue en picada. Ujú. Y había que dar el testimonio de eso. Y Virginia hace un libro, que es un libro muy particular. Es un libro en el que Virginia, ella lo firma ella, pero ella dice, no, este libro se lo dedico a mi equipo. Y este es un libro donde los protagonistas es el equipo que me hizo posible hacer esto. Esto llama atención, esto no es tan común. Y no voy a decir que Virginia no sea un personaje con una personalidad muy particular y muy fuerte, o que ella rehuya, pero ella dice, no, esto aquí, lo importante es el libro este proyecto, que es un proyecto colectivo. Leo el libro y digo, bueno, aquí hay un testimonio extraordinario de una dimensión de la vida venezolana que no siempre está tan clara, que es no la política, no los grandes planes, sino hacer que estos planes sucedan, que son las políticas y la administración pública. Es el día a día de quienes logran que las cosas pasen, inclusive el día de hoy, estén como estén. Si se va la luz por 5 horas, pero tienes todavía unas 19 horas de luz en tu casa y esa luz volvió. Si tienes agua 3 veces al día, pero con todo 3 veces a la semana, 3 días a la semana, pero esa agua llega, es porque hay un hombre que llega allí, o una mujer, a las 8 de la mañana, tú no sabes quién son, y hace que esta agua llegue. Imagínate tú lo que significó esto en los años 70. Y entonces me interesó resaltar la importancia de la administración pública a través del sistema de biblioteca. Y encima un homenaje a una mujer que creo que se lo merece largamente. Totalmente. Y ya para culminar, Tomás, ¿qué descubres, no, mientras investigabas y desarrollabas cada uno de estos ensayos? ¿Qué te sorprende, no? ¿Cómo se sorprende un historiador? Todos los días nos sorprendemos. Tú sabes que aquella cosa de que decía Ignacio Burke, maestro, en su libro Manual de Filosofía de Bachillerato, que los filósofos tienen que aplicar aquel principio del Evangelio que decía Cristo, que tienen que ser como los niños, ¿no? Porque no todos los días como niño va descubriendo algo. Cada uno de estos personajes, cada uno de estos libros, fue un descubrimiento que me llenó no solamente de admiración o de asombro, sino también me llenó de ilusión en muchos de los casos. Claro, porque uno siempre de alguna manera se ilusiona con lo que escribe. Entonces, cada uno de estos personajes significó un aprendizaje. Estos textos no se escriben así de un solo tirón. Estos textos yo he tenido que investigar un poco, hubiese querido investigar más. Y hasta incluso hay algunos datos, me han dicho los lectores, mira, aquí me equivoco una fecha, me equivoco, pero uno no es perfecto, tal vez con más investigación pude haberlo pulido más. Entonces uno va aprendiendo muchísimo de la complejidad, la amplitud, la riqueza, la variedad de la historia venezolana. Yo que he repasado la historia venezolana como estudiante, como profesor, que no hace esquemas, como estudioso, pero ya en áreas determinadas, no puedo tener nunca hubiese llegado a la amplitud de visión que me podría haber dado a entender, qué sé yo, a estas monjitas, o entender a Homer Sousa, o entender a la historia que escribió Morón a través de su historia, o a un personaje como Tomás Terry, o sobre todo al que le da el título del libro, a Carlos Andrés Pérez, que es un hombre que en su vida son muchos hombres que van cambiando y se van contraponiéndose a lo largo de toda su existencia, y se muere, y todavía después de muerto tiene la capacidad de volver a ser otro hombre y de volver a ser reinventado ya por el resto de la sociedad. ¿Qué preparas ahora, Tomás? ¿Qué viene por ahí? Estoy en varias cosas, ¿no? Sigo trabajando en algunos ensayos, en algunos trabajos que he cerrado. Bueno, hay trabajos más académicos. Bicentenario del Congreso de Panamá es lo último que me ha ocupado,
pero estoy avanzando en términos algo parecido a esto de mayor aliento, con una biografía. Ya yo había ensayado la biografía en la Biblioteca Biográfica del Nacional, dos, una de Julián Castro, una de Falcón. La biografía me permite unir dos amores, ¿no? La historia y la escritura. No me atrevo a ser novelista, no llego a tanto, pero la biografía sí te permite una mayor flexibilidad. Estos son unos pequeños ensayos que continúan un poco aquella saga, y estoy trabajando algo al respecto, y estoy tratando de hacer alguna visión ya más de conjunto de historia venezolana para llegar a más personas. Entonces, esas son dos cosas que espero salgan próximamente. Muchísimas gracias, Tomás, por esta conversación. Gracias, Humberto, por esta oportunidad. Gracias a ti.